Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Mercadito de Moldes. Para comenzar hay que armar la tabla doblando la tela por el derecho y haciendo coincidir los piquetes. Para después enfrentar el delantero y la espalda por el derecho de la tela, coser y overloquear los hombros y laterales. Para aplicar el bies al escote, doblarlo al medio y colocarlo sobre el derecho de este y coser todo el borde. Recortar el exceso de tela. Para luego volcar el bies hacia el interior de la prenda y sostenerlo con un pespunte. Para armar las tiras para atar, doblarlas al medio, enfrentando su derecho y coser. Nuevamente, recortar el exceso de tela. Usar un alfiler de gancho para dar vuelta a la tira. Y cortar al medio la tira larga para obtener 2. Para coser la cintura, enfrentar los delanteros con la espalda y coser los costados. Repetir con las partes de la otra cintura que después se embolsa con esta. Colocar sobre los extremos de la cintura las tiras para atar, dejando 1 centímetro como margen de costura y respetando su forma. Una vez cosidas, colocar la otra cintura enfrentando los derechos y alineando las costuras. Coser el borde central y el inferior.
Cortar las esquinas y dar vuelta a la pieza. Enfrentar el derecho de la cintura al revés del top para coser una de las capas alineando las costuras. La capa que quedó suelta se cose sobre el derecho del top, doblando el margen de costura hacia adentro y pespunteando el contorno. Luego, coser y overloquear las mangas enfrentando su derecho. Para unir la manga al cuerpo, insertarla a través de la sisa y alinear las costuras. También hacer coincidir la costura del hombro con el piquete de la manga. Coser y overloquear la circunferencia. Para el ruedo de la manga, hacer 2 dobleces de 1 centímetro y pespuntear el contorno.